Durante la semana, a pesar de un breve cierre del gobierno, se conoció una cantidad limitada de datos económicos oficiales que se sumaron a los informes del sector privado. Ninguno de esos datos fue positivo en lo que respecta al mercado laboral, que es el eje central del análisis. Al mismo tiempo se produjeron movimientos relevantes en los mercados de capitales y fuertes tensiones políticas en el Congreso. Todo ese contexto sirve como marco para entender lo que está ocurriendo realmente en la economía. En el plano político, las audiencias recientes en el Capitolio se convirtieron en un espectáculo repetido, con legisladores de ambos partidos más enfocados en generar clips virales que en obtener respuestas concretas. Estas sesiones terminaron siendo un circo predecible, con ataques cruzados y discursos vacíos. En ese entorno se produjo un momento que resumió perfectamente el clima general. Una intervención directa, crítica, breve, que dejó en claro que la audiencia no había estado a la altura de su propósito. Más allá de las formas, el trasfondo es claro. La administración avanza sin freno, ignorando a la ciudadanía y reaccionando únicamente a las señales del mercado financiero. Mientras ese teatro político se desarrollaba, en el mundo real comenzaban a aparecer señales preocupantes. El mercado laboral es el tema principal, pero antes es necesario detenerse en lo que ocurrió en el mercado bursátil, especialmente con el inicio de la temporada de resultados de las grandes empresas tecnológicas. Ese contexto resulta clave para entender lo que viene después. El sector tecnológico, en particular el software, sufrió una fuerte liquidación. El detonante fue el lanzamiento de nuevas herramientas de automatización basadas en inteligencia artificial que aceleraron el desplome de las acciones del sector. Las cifras son enormes. Cerca de $2 billones se han evaporado del índice de software desde sus máximos recientes. El golpe no fue casual ni aislado. Las grandes empresas de software como servicio fueron duramente castigadas por dos razones principales. La primera fue la presentación de nuevos modelos de inteligencia artificial enfocados en sectores como el legal y el financiero. Estos desarrollos generaron una fuerte reacción en los mercados porque, por primera vez, demostraron capacidades concretas en tareas especializadas, lo que muchos interpretaron como una amenaza directa a los empleos de nivel inicial. Con simples instrucciones, estos sistemas ya pueden realizar tareas administrativas complejas con una eficiencia muy superior a versiones anteriores, lo que pone en riesgo numerosos puestos ocupados, tradicionalmente, por recién graduados. Esta reacción tuvo un efecto colateral inesperado. Los mismos modelos demostraron la capacidad de replicar funciones centrales de plataformas de software ampliamente utilizadas, lo que llevó a una venta masiva de acciones del sector. Aunque esta reacción puede considerarse exagerada, ya que estas herramientas aún están lejos de reemplazar plataformas completas, el daño ya estaba hecho. El impacto no se limitó al sector tecnológico. El mercado de crédito privado también se vio afectado, ya que muchos de los grandes actores de ese segmento tienen una fuerte exposición a inversiones en software. Cuando un sector tan concentrado comienza a deteriorarse, el efecto dominó no siempre se refleja de inmediato en los titulares, pero se siente con fuerza en los cimientos del sistema financiero. Otro fenómeno que desconcertó a los analistas fue la caída inicial de las acciones de las grandes tecnológicas, incluso después de haber superado ampliamente las expectativas de ganancias. La razón fue el anuncio de enormes inversiones futuras en infraestructura, especialmente en centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial. Varias compañías proyectaron niveles de gasto de capital mucho más altos de lo esperado para 2026, alcanzando en conjunto cifras cercanas a los $650 mil millones en un solo año. En el pasado, este tipo de anuncios solía impulsar el optimismo del mercado. Sin embargo, esta vez la reacción fue distinta. De cara a 2026, los inversores parecen haber enfriado su entusiasmo por la narrativa de la inteligencia artificial. Hay dos fuerzas detrás de este cambio de humor. La primera puede analizarse de inmediato. La segunda cobrará sentido más adelante cuando se examine con mayor detalle la situación del mercado laboral. Esa idea queda en pausa, por ahora, a la espera de mayor contexto. La razón principal por la que el mercado comenzó a mostrarse nervioso frente a esta concentración masiva de capital es la creciente percepción de que la economía depende cada vez más de la promesa de la inteligencia artificial.
pero todavía no ha materializado beneficios reales y generalizados. Este es un terreno delicado, porque expone tensiones profundas tanto dentro de la administración como en Wall Street. Por un lado, se celebran cifras oficiales de crecimiento económico que superan el 4%, con proyecciones aún mayores para el trimestre siguiente. Por otro, múltiples estudios indican que sin el gasto en capital y las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, ese crecimiento sería cercano a cero. Más aún, hay evidencia de que gran parte del crecimiento actual proviene de sectores que, lejos de reflejar fortaleza estructural, son señales de una economía en retroceso. El gasto en salud asociado al envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y los retornos bursátiles inflan el Producto Interno Bruto, pero no representan una expansión sana del tejido productivo. En este contexto, que las grandes corporaciones estén redoblando y triplicando sus apuestas en tecnologías destinadas a aumentar la productividad, empieza a generar alarma. La productividad, en términos simples, significa producir más con menos, y en este caso, ese menos se traduce en personas. El mercado empieza a comprender la paradoja. Si la carrera por la inteligencia artificial tiene éxito, se necesitará menos mano de obra. Si fracasa, se habrán desperdiciado billones de dólares. Esta contradicción explica buena parte de la tensión política reciente, más allá de los discursos exagerados y las escenas pensadas para redes sociales. Para que una economía crezca de manera equilibrada, el llamado sector real debe acompañar. Sin embargo, áreas como el turismo y la manufactura, que generan empleo y salarios reales, están retrocediendo. La moneda se ha depreciado alrededor de un 10% desde el inicio del actual gobierno, en una estrategia deliberada para impulsar el turismo y la producción industrial. A pesar de eso, se perdieron decenas de miles de empleos manufactureros en un solo año. Al mismo tiempo, los viajes internacionales hacia el país cayeron de forma significativa, generando pérdidas multimillonarias en ingresos turísticos. La explicación es clara. No existe una política industrial coherente y las decisiones erráticas generan desconfianza. Nadie quiere comprometer capital a largo plazo en un entorno donde las reglas pueden cambiar de un día para otro. Si bien ciertos cambios fiscales facilitaron que empresas ya establecidas modernicen equipos, casi nadie está dispuesto a invertir en nuevas plantas o proyectos desde cero. La posibilidad de conflictos comerciales, sanciones improvisadas o cambios abruptos en tarifas desalienta cualquier planificación a largo plazo. El resultado es que, pese a una moneda más débil que debería atraer visitantes, el país se convirtió en una excepción negativa en un año récord para el turismo global. Todo este contexto resulta fundamental para entender los datos laborales que comenzaron a publicarse. Aunque los informes más amplios se retrasaron, la información disponible proveniente del sector privado es suficiente para trazar un panorama preocupante. Para enmarcar la situación, conviene observar primero el cierre del año anterior. Los despidos en el sector privado alcanzaron niveles no vistos fuera de una crisis sanitaria en más de una década, y no por un margen pequeño. Estas cifras resultan aún más alarmantes cuando se comparan con el débil ritmo de contrataciones. Al analizar las proyecciones para el año en curso, se observa que las intenciones de contratación anunciadas a comienzos de año se encuentran en su nivel más bajo en una década. Esto implica que la economía parte desde una posición muy desfavorable y necesitaría una recuperación extraordinaria en los meses siguientes para compensar. Dadas las condiciones actuales, ese escenario parece poco probable. Los datos de empleo privado confirman esta tendencia. El número total de puestos creados el año pasado fue significativamente inferior al de años anteriores, y el inicio del nuevo año mostró una cifra particularmente débil. Sin embargo, más importante que el número total es dónde se están creando esos empleos. Los servicios profesionales muestran una fuerte contracción, mientras que la mayor parte del crecimiento se concentra en educación y sobre todo en salud. Esto responde al envejecimiento de la población y no a un aumento genuino de la productividad económica. Otros sectores, como los servicios financieros y las utilities, muestran crecimiento, impulsados por la expansión del sector asegurador y la creciente demanda energética de los centros de datos. Aislados, estos datos podrían parecer positivos,
pero al compararlos con la caída persistente de la manufactura, revelan un desequilibrio profundo. No se trata de un crecimiento armónico, sino de parches que sostienen las cifras agregadas. A esto se suman los datos de vacantes laborales y solicitudes iniciales de desempleo. Las solicitudes semanales aumentaron de forma considerable, mientras que el número total de ofertas de empleo cayó de manera abrupta. En términos interanuales, la reducción de vacantes es cercana al 1.000.000. Estas cifras no dejan lugar a dudas. El mercado laboral se está contrayendo. Incluso las noticias aparentemente positivas se vuelven negativas en este contexto. Un aumento de la productividad suele celebrarse, pero aquí implica que se necesitan menos trabajadores. Y eso anticipa más despidos. Esa previsión se confirmó con los anuncios más recientes. Solo en el primer mes del año, las empresas comunicaron más de 100.000 recortes de personal, un aumento explosivo frente al año anterior y al mes previo. Este inicio de año marca un comienzo sombrío, con una economía que aparenta estabilidad desde el punto de vista del capital, pero que erosiona sistemáticamente su base laboral. Esa contradicción prepara el terreno para la reflexión final. Antes de concluir, es imposible ignorar uno de los anuncios de despidos más impactantes del sector mediático en tiempos recientes. Un importante medio de comunicación decidió eliminar por completo su sección deportiva y reducir de forma drástica su cobertura internacional, afectando a una parte significativa de su plantilla. La cifra de puestos eliminados es considerable para una sola organización, y el contraste entre grandes producciones de alto presupuesto y recortes laborales masivos resulta difícil de digerir. La indignación que genera este tipo de decisiones no es casual ni exagerada. Sin embargo, incluso ese recorte significativo palidece frente a las cifras generales del mercado laboral. En un solo mes, las empresas en Estados Unidos anunciaron más de 108.000 despidos. Esto representa un aumento de más del 100% en comparación con el mismo mes del año anterior y un salto aún mayor respecto al mes previo. Son números que confirman una tendencia clara y preocupante. El balance general deja una sensación inquietante. La economía, vista desde la perspectiva de la administración y de los grandes inversores, parece estar funcionando de manera aceptable. Si se mide únicamente por el flujo de capital, el crecimiento del Producto Interno Bruto o el rendimiento de los mercados financieros, el sistema da la impresión de mantenerse estable. Pero esa imagen es engañosa. Una economía no puede sostenerse únicamente sobre movimientos de capital. Del mismo modo que no se puede presentar el crecimiento del sector salud como una gran victoria laboral cuando en realidad refleja el envejecimiento de la población, tampoco se puede ignorar el deterioro del empleo productivo. La historia ofrece ejemplos claros de países que siguieron ese camino durante décadas, con resultados estancados y difíciles de revertir. Las palabras y las decisiones políticas importan. Un entorno marcado por la imprevisibilidad, la falta de una estrategia industrial clara y la ausencia de incentivos de largo plazo desalienta la inversión productiva. Nadie quiere construir nuevas fábricas en un país donde las reglas cambian constantemente, donde no existe una visión coherente y donde las tensiones internacionales pueden escalar de un día para otro. Lo mismo ocurre con el turismo. Ninguna ventaja cambiaria compensa la percepción de hostilidad, inestabilidad o inseguridad. Las personas no eligen destinos únicamente por el tipo de cambio, sino por la confianza que les inspira el país al que viajan. Cuando esa confianza se pierde, el impacto económico es inmediato. Las políticas presentadas como alivios para la clase trabajadora pierden peso cuando se analizan en detalle. Reducir impuestos sobre propinas o sobre horas extra sirve de poco si hay menos horas trabajadas, menos turistas y menos oportunidades. La realidad es que el mercado laboral se está convirtiendo en la principal víctima de este modelo económico. El cierre de este análisis deja una conclusión difícil de ignorar. Mientras la economía siga orientada casi exclusivamente al capital y a la promesa futura de la tecnología, sin una base sólida de empleo real, el desequilibrio continuará profundizándose. El crecimiento que no se traduce en trabajo estable y salarios sostenibles no es crecimiento real, es solo una ilusión que, tarde o temprano, termina desmoronándose.